Buenas noches, soy la doctora Marcela García Villa. Agradezco a los organizadores de este evento, al doctor Guillermo García Ramos y al doctor Gustavo Vega por invitarme a participar con ustedes en este foro sobre las complicaciones neurológicas del COVID-19. Yo les voy a hablar específicamente de las manifestaciones a nivel del sistema nervioso central. En marzo de este año, la Organización Mundial de la Salud declara pandemia al COVID-19 y a partir de entonces se han descrito una serie de perfiles de afectación clínica neurológica, tanto a nivel del sistema nervioso central como sistema nervioso periférico. Las complicaciones neurológicas en pacientes con COVID-19 son comunes y ocurren en aproximadamente la mitad de los pacientes hospitalizados. También en pacientes que están críticamente graves existe una mayor proporción de manifestaciones neurológicas. El SARS-CoV-2 es un virus formado por un RNA, una sola cadena de nRNA y su nucleocápside. Su genoma codifica 4 proteínas principales, entre ellas la proteína S o proteína pico, que está localizada en la superficie del virus. Esta proteína es la que va a servir de anclaje para la penetración del virus hacia la célula huésped, y esto va a ser por medio de la unión del virus con los receptores de la enzima convertidora de angiotensina localizados en la superficie de la célula huésped, mediado por serina proteasa celular. Y se han descrito 4 mecanismos principales por los cuales el coronavirus afecta a las células de nuestro organismo. El primer mecanismo es un mecanismo citotóxico directo y que se da precisamente por eso, por la entrada del virus hacia la célula huésped. El segundo mecanismo es una disregulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Está en la enzima convertidora de angiotensina, su función es convertir angiotensina 1 en angiotensina 2 y a su vez angiotensina 1,7, que tiene propiedades vasodilatadoras, antiproliferativas y antifibróticas. Y esta entrada del virus hacia la célula, hacia el organismo, nos va a crear una regulación a la baja de enzima convertidora de angiotensina, por lo tanto una menor producción de angiotensina 1,7, y esto nos va a ocasionar una remodelación y lesión tisular, una inflamación, vasoconstricción y aumento en la permeabilidad vascular. Tercer mecanismo es un mecanismo de endotelitis, que nos va a causar, esta inflamación endotelial nos va a causar una disminución en el sistema fibrinolítico y un aumento en la producción de productos de trombina, con la consecuente elevación del dímero D y otros marcadores de inflamación. Estos tres, y a su vez, pues esto nos va a causar un estado de tromboinflamación. Estos 3 mecanismos que acabo de comentar se cree que son específicos del COVID-19. El último mecanismo, que va a estar dado por una disregulación en la respuesta inmune causada por una hiperinflamación y que va a estar mediado por una linfodepleción de células T, una inhibición en la señalización del interferón por el SARS-CoV-2 y una hiperactividad del sistema inmune innato, lo cual nos va a producir un síndrome de liberación de citoquinas proinflamatorias, principalmente interleucina 6 y TNF-alfa, entre otros marcadores, como ya les comentaba. De todos estos mecanismos nos van a causar no solamente estas citoquinas proinflamatorias, sino algunos otros marcadores de inflamación, como son la elevación de plasminógeno, ferritina, velocidad de sedimentación globular. En cuanto a cómo llega el SARS-CoV-2 al sistema nervioso central, esta capacidad neuroinvasiva se desconoce totalmente, pero se cree que podría ser similar a la capacidad que se ha descrito en otros virus, como el virus del herpes simple o el virus de la gripa común, que tienen esta capacidad de infectar neuronas periféricas y migrar al sistema nervioso central a través de ellas. Esta vía transneural que se comenta, que es por medio del bulbo olfatorio, de cómo llega el virus a nivel del bulbo olfatorio, y por vía por vía axonal ingresa al sistema nervioso central. De hecho, en modelos
a animales, en ratones infectados con COVID-19, pues se ha demostrado cómo llega el virus hacia el encéfalo, médula y tallo cerebral. La otra vía es una vía hematógena. Esta vía va a estar favorecida por estos mecanismos de inflamación que ya comentábamos previamente y que van a causar una disrupción en la barrera hematoencefálica con la consiguiente entrada del virus hacia el tejido cerebral. En cuanto a las manifestaciones en sistema nervioso central, incluyen la encefalopatía, la enfermedad vascular cerebral con sus diferentes subtipos, específicamente la enfermedad vascular de tipo isquémico. Se ha descrito un cuadro de mielopatía en un paciente con COVID-19, un paciente de 66 años de edad que tuvo una paraparesia flácida con un nivel sensitivo en T10 y que tuvo un PCR positivo para COVID-19 y que finalmente fue catalogado como una mielitis aguda postinfecciosa asociada a COVID-19. En algunos niños se ha descrito un síndrome inflamatorio multisistémico, en los cuales estos niños desarrollan un cuadro similar a la enfermedad de Kawasaki incompleta y que se manifiesta por síntomas neurocognitivos, cefalea, letargo, confusión, y algunos de estos pacientes en los estudios de neuroimagen se ha observado un aumento en la intensidad de señal en el esplenio del cuerpo calloso. Este es un estudio retrospectivo de la serie de Wuhan, China, donde evaluaron las manifestaciones neurológicas en pacientes hospitalizados con COVID-19. Fueron 3 centros hospitalarios de atención especial para estos pacientes. Todos los pacientes tenían confirmado por laboratorio COVID-19 y este estudio incluyó 214 pacientes, fueron 87 hombres y 127 mujeres. De estos 214 pacientes, 78, que correspondió al 36.4%, presentaron manifestaciones neurológicas. Ellos también dividieron las características de la afectación de COVID en severo y no severo, y de estos pacientes, de los 78 pacientes, 40 de los que tenían manifestaciones neurológicas tenían una forma de COVID-19 severo y 38 una forma no severa. Los síntomas neurológicos los dividieron en 3 bloques: la afectación al sistema nervioso central, una afectación hacia el sistema nervioso periférico y la afectación a nivel musculoesquelético. Las manifestaciones del sistema nervioso central consistieron en mareos, cefalea, alteraciones en el estado de conciencia, en la enfermedad vascular cerebral, ataxia y la presencia de crisis epilépticas. En cuanto a la incidencia de la encefalopatía en una serie de 58 pacientes con un síndrome de dificultad respiratoria aguda relacionado con COVID, la encefalopatía estuvo presente en aproximadamente 2/3 de los pacientes. También los pacientes críticos con COVID-19 están sujetos a las mismas causas de encefalopatía tóxico-metabólica que otros pacientes graves, y en este desarrollo de la encefalopatía, la hipoxia juega un papel muy importante en la fisiopatogenia. De hecho, se ha descrito que en ausencia de pacientes que no tengan hipoxia o no tengan una dificultad respiratoria, los síntomas de encefalopatía no se observan en estos pacientes. También se ha descrito el papel de la inflamación relacionada con el cuadro de encefalopatía. Sin embargo, esto queda queda en duda, ya que los pacientes con encefalopatía no suelen tener evidencia de actividad inflamatoria en el líquido cefalorraquídeo, y en otros pacientes puede estar implicada una respuesta inmune disregulada como la que ya comentábamos previamente. De hecho, se sugiere que en pacientes, también aquí comentando sobre el líquido cefalorraquídeo, pacientes que tienen pleocitosis en líquido cefalorraquídeo, se sugiere estudiar o hacer un análisis adicional para investigar otras causas de la encefalopatía. Los niveles elevados de citocinas proinflamatorias también pueden causar confusión y alteraciones en el estado de conciencia. Y la interleucina 6 y la ferritina se han descrito como marcadores de mal pronóstico en los pacientes con encefalopatía.
Las manifestaciones clínicas pueden ir desde somnolencia o disminución en el estado de conciencia hasta un estado de delirio y agitación prominente que requieren de sedación para su tratamiento. Los signos de tracto córtico-espinal como la hiperreflexia, las respuestas plantares extensoras son frecuentes y en algunos pacientes se han descrito la presencia de crisis epilépticas. En cuanto a los hallazgos en el electroencefalograma, son hallazgos inespecíficos. En estas dos series se analizó el líquido cefalorraquídeo en 12 pacientes con encefalopatía. Ninguno de ellos tenía PCR positiva para COVID-19 y ninguno de ellos tampoco tuvo pleocitosis en líquido cefalorraquídeo. Y bueno, lo que ya comentaba previamente, si se encuentran estos hallazgos, tendremos que hacer un estudio adicional para buscar otra causa de la encefalopatía. En cuanto a los hallazgos en los estudios de neuroimagen, se han descrito un espectro de anomalías que van desde el reforzamiento leptomeningio, lesiones en sustancia blanca subcortical, microhemorragias, enfermedad vascular cerebral, entre otras. Aumento en la intensidad de señal también en los lóbulos temporales, que bueno, ahorita en este siguiente bloque, en esta siguiente diapositiva les voy a comentar. Este estudio es un estudio retrospectivo observacional donde analizaron los hallazgos de la resonancia magnética en pacientes con COVID-19 severo. Fueron 16 centros hospitalarios en Francia, incluyeron pacientes con PCR positiva para COVID-19, pacientes que tenían síntomas neurológicos y pacientes que tenían una resonancia magnética de cráneo alterada. Excluyeron a los pacientes con enfermedad vascular cerebral y fue un total de 37 pacientes, 30 hombres y 7 mujeres. Los hallazgos más comunes consistieron en un aumento en la intensidad de señal en los lóbulos temporales, microhemorragias que fueron más frecuentemente observadas en pacientes con un cuadro severo, pacientes con reforzamiento leptomeningio y pacientes también que presentaron estas lesiones hiperintensas en la sustancia blanca subcortical. Estos son ejemplos de los pacientes que incluyeron en este estudio. El primero, todas son resonancias magnéticas en flare axial. El primero corresponde a un paciente de 50 años de edad que muestra un aumento en la intensidad de señal en el lóbulo temporal del lado izquierdo. El segundo corresponde a un hombre de 66 años de edad con alteraciones en el estado de conciencia y una lesión hiperintensa localizada en la parte central del esplenio del cuerpo calloso. El tercer caso corresponde a una mujer que presentó múltiples lesiones en la sustancia blanca subcortical y reforzamiento meningio. Y el último caso, un hombre de 61 años que cursó con confusión y presentó lesiones hiperintensas en ambos pedúnculos cerebelosos medios. En cuanto a la enfermedad vascular cerebral, se comenta que es relativamente infrecuente en el contexto del COVID-19, sin embargo, se han descrito casos en pacientes jóvenes que no tienen ninguna o que no se ha encontrado ninguna otra causa preexistente para enfermedad vascular cerebral, y estos son los casos que han llamado la atención. La incidencia de la enfermedad vascular de tipo isquémico en pacientes hospitalizados va del 0.4 al 2.7%, y mientras que la hemorragia intracraneal en el 0.3 al 0.9%. Y estas tasas se basan en gran medida en estos estudios de corte observacionales donde se han incluido diferentes centros a nivel internacional, incluida la serie de Wuhan de 214 pacientes que ya comentábamos previamente, la serie de los Países Bajos, la serie de Milán, donde participaron 3 centros hospitalarios, la serie de España con 1.419 en Madrid y 1.683 en Albacete, los pacientes de Nueva York de 5.472 y la serie de Filadelfia con 844 pacientes. En cuanto al riesgo de la enfermedad vascular cerebral, también se comenta que puede variar de acuerdo a la gravedad del cuadro
clínico de la severidad del COVID-19 y las primeras series de casos sugieren que los pacientes con una enfermedad leve el riesgo va a menos del 1%, mientras que los pacientes que están críticamente graves el riesgo puede ir hasta de un 6%. En cuanto al mecanismo probablemente asociado a desarrollo del infarto cerebral, realmente no hay un mecanismo específico. Sin embargo, el resultado de estos cuatro mecanismos que ya comentamos al inicio de la plática: la inflamación, disfunción endotelial, la tormenta de citoquinas, el estado de hipercoagulabilidad en estos pacientes asociado a factores de riesgo preexistentes, pues aumentan el riesgo de que aparezca esta enfermedad. Sobre todo en lo que ya comentamos, el infarto de tipo isquémico. La trombofilia, como ya les habíamos comentado, la respuesta inmune del huésped parece ser los mecanismos más importantes, así como lo hemos visto en estos pacientes con infarto cerebral que tienen este estado de hipercoagulabilidad e inflamación, y como lo muestran los estudios de laboratorio donde se observa un aumento importante del dímero D, pacientes que, bueno, el laboratorio marca aquí en nuestra ciudad, los laboratorios son el tope alto de dímero D es hasta 10,000, y hay pacientes pues, que nos han reportado esa cantidad de dímero D y el aumento de fibrinógeno. Este es un estudio retrospectivo, es una corte retrospectiva de pacientes consecutivos con infarto cerebral. Este fue un estudio que se llevó en Nueva York. Ellos compararon las características clínicas de los pacientes con infarto cerebral que ingresaron entre el 15 de marzo al 19 de abril del 2020. Estos pacientes que ingresaron con enfermedad vascular cerebral de tipo isquémico asociado a COVID los compararon con pacientes de una corte contemporánea, es decir, pacientes que tenían infarto cerebral sin COVID, y adicionalmente compararon a los pacientes con infarto cerebral y COVID-19 con una corte histórica, es decir, pacientes que habían egresado de su hospital por infarto cerebral. Fueron 3,556 pacientes hospitalizados con diagnóstico de COVID-19. De estos total de pacientes, 32 pacientes, que corresponde al 0.9%, tenían infarto cerebral confirmado por estudios de neuroimagen. El infarto criptogénico fue el más común en todos los pacientes con COVID-19, que correspondió a un 65.6%, en comparación con la corte contemporánea, o sea, con los pacientes con infarto sin COVID, de 30.4%, y en comparación con la corte, con los controles históricos, de 25%. También se observó que los pacientes con COVID-19 tienen puntuaciones más elevadas en la escala de NIH, y también tienen una elevación muy importante del dímero D. Por otro lado, los pacientes con COVID-19 y infarto cerebral también tuvieron una mortalidad significativamente mayor comparado con los pacientes de la corte contemporánea, de los controles contemporáneos y los controles históricos. Estos son ejemplos de los pacientes que participaron en este estudio. En este lado pueden observar los estudios de imagen, y de este lado, pues, las lesiones isquémicas en los pacientes con infarto criptogénico. Se ha descrito también que los anticuerpos antifosfolípidos en pacientes con COVID-19, y se ha observado una asociación de estos anticuerpos en pacientes con COVID-19. Sin embargo, también se menciona que los anticuerpos antifosfolípidos también son frecuentemente encontrados en otras infecciones virales, por ejemplo, en VIH o en la hepatitis, y su patogenia en estos pacientes pues realmente es incierta. El informe de Wuhan, ellos informaron 3 casos de pacientes con infartos multifocales y anticuerpos antifosfolípidos positivos,
y con la consecuente o comentando que esto puede contribuir al riesgo trombótico en estos pacientes. En la serie de Filadelfia, la prueba de anticuerpos antifosfolípidos fue positiva en 6 de 8 pacientes con infarto cerebral y COVID-19. En cuanto a la hemorragia subaracnoidea, intraparenquimatosa y cortical espontánea, como ya comentábamos previamente en los hallazgos de imagen, estas hemorragias en sistema nervioso central pues se han visto más comúnmente en pacientes graves. Algunos casos se han asociado a estos cuadros de coagulopatía o pacientes que están con una anticoagulación formal, particularmente en pacientes que tienen o que están sometidos a una oxigenación por membrana extracorpórea. Este es un método que recientemente se ha utilizado para favorecer la hiperoxigenación en pacientes que tienen una hipoxemia severa y que son pacientes pues, que requieren de una anticoagulación formal. Otras hemorragias pueden representar eventos isquémicos no reconocidos con una posterior conversión hemorrágica. El manejo de estos pacientes realmente debe de seguir los mismos estándares de tratamiento que los pacientes con infarto cerebral sin COVID, siempre y cuando tomando en cuenta todas las precauciones necesarias relacionadas con el control de infecciones, así que la trombolisis intravenosa debe de realizarse como en cualquier otro paciente con accidente cerebrovascular y igual la trombectomía mecánica. También se ha descrito que puede haber una mayor tasa de reclusión precoz después de la trombectomía mecánica en comparación con los pacientes con infarto cerebral sin COVID. Y por otro lado, a nivel internacional se ha notado una disminución del ingreso de pacientes con infarto cerebral a las salas de urgencias. Esto puede ser por el aislamiento que se ha marcado como medidas preventivas para disminuir los contagios. También las salas de urgencias que se ven saturadas y la falta de personal médico, que es más difícil detectar a los pacientes con sintomatología de infarto cerebral. Y por el otro lado también que las personas acuden menos a los hospitales por el riesgo por el miedo a contagiarse con COVID-19. Otras complicaciones que se han descrito como complicaciones raras y casos aislados, se han descrito casos de meningoencefalitis viral y algunos muy parecidos a la encefalitis autoinmune por anticuerpos anti-NMDA y el reporte de 2 casos de un hombre de 24 años con crisis generalizadas y alteraciones en el estado mental con PCR positiva para SARS-CoV-2 en líquido cefalorraquídeo. Otra fue una mujer de 41 años con un cuadro muy similar que cursó con pleocitosis linfocítica en líquido cefalorraquídeo. Y lo que ya les comentaba, pues algunos pacientes tienen un síndrome clínico y hallazgos en resonancia magnética muy similar a la encefalitis por NMDA. Se han descrito cuadros de encefalomielitis aguda diseminada y de encefalopatía necrotizante hemorrágica aguda. Son informes de casos de pacientes con hallazgos clínicos y de neuroimagen compatibles con estas alteraciones. También se describen 3 pacientes que han cursado con mioclonías generalizadas y que se han catalogado como mioclonías como una aparente complicación postinfecciosa del COVID-19, ya que en estos pacientes descartaron una causa metabólica y una causa hipoxémica y fueron pacientes que fueron tratados con levetiracetam, valproato de magnesio y clonazepam con una respuesta adecuada. Les agradezco nuevamente por su invitación y espero que esta plática haya sido de ayuda y muchas gracias.